Bendiciones, bienvenidos a la clase número 5 de Panorama del Antiguo Testamento. En esta clase de hoy día vamos a estar tratando del tema de los libros poéticos o de sabiduría. El género poético o sapiencial, como también es conocido, está presente en una buena cantidad de los libros del Antiguo Testamento, pero principalmente en los textos de Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones. Se trata de una producción literaria muy variada y rica y de las mejores que se puede hallar entre los pueblos de la antigüedad. El término sapiencial proviene del latín sapientia, que traduce sabiduría. Entonces, además de poesía, hallará en ellos conocimiento, es decir, sabiduría. No podríamos pasar a ningún otro tópico sin antes enfatizar que la construcción de los libros poéticos y sapienciales obedeció a un proceso lento y en algunas ocasiones de compilación de textos aislados escritos en diversas etapas del pueblo hebreo, hasta darle su forma final. Los libros poéticos o sapienciales enseñan esencialmente sobre sabiduría práctica aplicable a las diversas circunstancias de la vida. Esa es la razón para que sus autores tengan como fuente de aprendizaje hechos que para los demás pasan inadvertidos, pero que arrojan lecciones enriquecedoras cuando son aplicadas a la cotidianidad. ¿De dónde proviene esta sabiduría? Sin duda, y como lo enseñan los propios libros poéticos y sapienciales, la sabiduría es un don de Dios que se alimenta de la experiencia adquirida en el día a día y de una reflexión para identificar qué se puede aprender en cada etapa de la vida. Podemos concluir entonces que se aprende a partir de la realidad circundante. El conocimiento es transmitido por los sabios a través de proverbios que a su vez se dividen en amonestaciones y sentencias. Las amonestaciones son una colección de advertencias sobre el camino que se debe seguir por parte de quien desea sacar lo mejor de la vida. Las instrucciones son expresadas a través de consejos y exhortaciones con verbos imperativos. Un ejemplo achamos en Proverbios 19, 18, 20, 13 y Eclesiastés 7, 21. Las sentencias son enseñanzas que se comparten a partir de hechos cotidianos. Facilitan su asimilación entre los oyentes, tal como lo encontramos en Job, capítulo 28, 37, Proverbios, capítulo 10, capítulo 14, y Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17. Les animo a que después usted esté, o ahora en la clase, usted puede estar pausando, tome su Biblia y lea esos textos que pueden ayudar a aclarar la comprensión de esta división de los proverbios, amonestaciones y sentencias, y entender lo que son cada una de ellas. No vamos a hacer, por supuesto, la lectura aquí, porque el tiempo no nos permite, y ahí, de lo contrario, nos alargamos mucho. La estructura de la poesía hebrea. La poesía hebrea es muy distinta de nuestra obra poética de Occidente. Las reglas de estructuración son distintas, son diferentes. Esa es la razón por la que de entrada un lector de la Biblia no identifique que se halla ante una composición poética de la antigüedad. Los hebreos en sus escritos poéticos conceden importancia al ritmo que genera la acentuación de las sílabas. Otro rasgo distintivo es el paralelismo en los miembros.
El paralelismo de los miembros es una expresión poética que se construye a partir de 2 o 3 frases paralelas. Se relacionan entre sí por su forma y contenido. El mensaje que desean transmitir se expresa en 2 tiempos sucesivos. Ejemplo, aquí tenemos entonces una tabla que va a nos mostrar los paralelismos de los miembros en la poesía hebrea. Aquí tenemos los tipos de paralelismos, entonces el paralelismo de la poesía bíblica hebrea pueden ser sinónimo, antitético, sintético o progresivo. En el caso del paralelismo sinónimo, la estructura es la misma idea, se expresa 2 veces, pero con palabras distintas. Entonces, se dice 2 veces la misma cosa con palabras distintas. El ejemplo, Salmo 15, versículo 1. El paralelismo antitético se caracteriza por la oposición o el contraste de las ideas o de 2 imágenes poéticas. Entonces, son los contrastes, los opuestos. Ejemplo, Salmo 37, versículo 22. El paralelismo sintético se aprecia cuando el segundo miembro prolonga o termina de expresar el pensamiento anunciado en el primer miembro, añadiendo nuevos elementos. Ejemplo, Salmo 19, versículo 8. Y el paralelismo progresivo se desprende del paralelismo sintético. En algunos casos desarrolla la idea repitiendo algunas palabras del verso anterior. Ejemplo, Salmo 145, versículo 18. ¿Ok? Entonces, para que tengan conocimiento, la poesía hebrea, los paralelismos que aparecen van a estar estructurados en una de estas formas. En los libros poéticos y sapienciales, encontramos diversidad de componentes. Hay poemas sapienciales, o sea, de sabiduría. Ahí tenemos el ejemplo de Proverbios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, que va a hablar exclusivamente de este tema de la sabiduría. Tenemos diálogos que encontramos en Job, del capítulo 3 hasta el capítulo 31. Tenemos disgregaciones, que quiere decir separar, desunir, y alegorías. Y ahí tenemos el ejemplo de Proverbios, capítulo 5, del versículo 15 hasta el 19. Y tenemos también oraciones y alabanzas. Algunos ejemplos, el Salmo 1, 7, 3, 11. Muchos salmos son oraciones de alabanza. Los libros poéticos y sapienciales hacen particular énfasis en la justicia y en especial en los siguientes tópicos que deberá tener en cuenta. La retribución, entendida como el castigo a los pecadores y el premio a los justos. ¿Ok? Aquí estamos hablando del tema de la justicia. Uno de los temas, de los temas que estos libros poéticos van a abordar es exactamente el tema de la justicia. Hay bastante énfasis a la justicia. Y cómo la justicia es explicada o es vista, cómo se entiende la justicia en estos libros. Entonces, la justicia se presenta como la retribución, y ahí ella es entendida como castigo para los pecadores y premio para los justos. Tenemos el ejemplo de Job 34:11, Proverbios 11:31 y 13:13. También como la razón para que exista el sufrimiento. Job capítulo 11, capítulo 22, de 23 a 30, y Proverbios capítulo 2. Como la muerte, Proverbios capítulo 18, 21, 24, 11, 12 y Eclesiastés 8, 8. En los reiterados pasajes en los que la literatura poética y sapiencial del pueblo hebreo aborda la justicia, aviva su esperanza de que Dios vendría en su ayuda cuando eran víctimas de la opresión o del dominio extranjero, sin olvidar, por supuesto, que esos capítulos amargos
obedecieron ante todo al pecado que cometían y de su distanciamiento del Señor. Entonces, aunque habla mucho de la justicia y muestra esos aspectos de la justicia, ¿cierto? Que hemos visto anteriormente, Israel estaba consciente de que todo lo que pasaba con ellos en verdad era justo. Porque si había opresión, si había esclavitud, era por causa, consecuencia del pecado, y que todo lo que Dios hacía era una expresión de su justicia y todo él hacía justamente. No hay injusticia en Dios. Y los libros poéticos expresan esto exactamente cuando hablan de este tema de la justicia. Veamos entonces más específicamente con esta introducción general a los libros poéticos. Vamos ahora específicamente al libro de Job. En Job, el autor es poeta, lengua hebrea la que conoce a plenitud y experimenta un profundo dominio del pensamiento y vida de su pueblo. Sus escritos pasaron por varias etapas hasta su aparente redacción final en el siglo V a.C. Los eruditos consideran que es el primer libro que se escribió. En su contenido incluye relatos en prosa, tenemos ahí los capítulos, que el libro de Job está escrito en prosa, o sea, en forma de una narración, de una descripción. Y el resto es una composición poética bien elaborada. Principalmente, volvemos a nos acordar, en un diálogo, porque los amigos hablan con Job, Job habla con los amigos y después Job habla con Dios y Dios habla con Job. El autor posiblemente utilizó un relato muy antiguo, transmitido de generación en generación. El vocabulario que se utiliza es rico y el estilo poético que utiliza reúne los recursos sintácticos y sonoros de la lengua hebrea, o sea, los efectos de rimas, etcétera, que dan movimiento a la poesía. Aunque no sabemos cuándo se escribió el libro, ciertos hechos sugieren que Job vivió durante el tiempo de Abraham, cerca del año 2000 a.C. Estos hechos incluyen, ¿cómo se concluye que Job vivió en ese tiempo de Abraham? La larga vida de Job, unos 200 años, era común en los días de Abraham, quien vivió 175 años. Después de que los sucesos descritos en el libro de Job tuvieron lugar, él vivió 140 años más. Entonces, esta larga vida de Job es una base que los estudiosos tienen para ubicar Job probablemente en esta época de Abraham. La riqueza de Job, como la de Abraham, era medida por sus animales. Entonces, es otra coincidencia. Job sirvió como sacerdote para su familia. Abraham, Isaac y Jacob hicieron lo mismo. Entonces, vemos que en este aspecto también el padre de la familia ejercía este papel de sacerdote por la familia. Es otra cosa que es de la misma forma, lo que ayuda a ubicar Job en este contexto. En Job, el nombre usado para Dios es Shaddai, numerosas veces. Este era el nombre para Dios que Abraham y los patriarcas o primeros padres usaban también. Dios se presentó a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y el nombre de Dios que utiliza en el libro de Job es el mismo que se utilizó por Abraham y por Isaac y Jacob también. En Job no hay referencia a la ley de Moisés ni a ninguna historia de los israelitas. Entonces, esto es una gran indicación de que Job vivió, existió y que todo lo que pasó fue antes de Moisés y antes de la ley, por supuesto.
porque no hay mención de esto en ninguna parte. El libro de Job lucha con una antigua pregunta. Si Dios es justo y amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento del piadoso? El autor de Job nos da varias percepciones sobre esta pregunta. La voluntad de Dios no se hace completamente sobre la tierra como se hace en el cielo. Muchos de los sucesos malos que acontecen en la tierra no son el plan de Dios, sino la voluntad del diablo cruel. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios limita el poder de Satanás y acortará sus días. Entonces, una de las respuestas que se encuentra en el libro de Job para el problema del sufrimiento es exactamente porque este mundo lamentablemente sufre la influencia del diablo y que la voluntad perfecta de Dios no es hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Dios a veces le permite a Satanás probar al justo. Estas pruebas purifican la fe como el oro es refinado en el fuego. Job 23 nos dice eso y primera de Pedro también. Las pruebas hacen que una persona buena sea mejor. Job creció en fe y humildad. Y Job al final dijo que conocía a Dios solamente de oír, pero ahora sus ojos le ven. Entonces, las pruebas también, según el libro de Job, la experiencia de Job, nos ayudan a conocer más a Dios, conocer más su poder y su gracia. Dios es fiel y misericordioso. El camino puede ser a veces empinado y oscuro, pero al final, como Job aprendió, Dios es sumamente compasivo. Así, Job nos ayuda a comprender por qué Dios permite que lo malo le suceda a las personas buenas. Vamos al libro de los Salmos. Además de su riqueza en el contenido religioso, los Salmos ponen de manifiesto una cultura excepcional desarrollada como lo fue entre el pueblo hebreo en sus diferentes etapas. Fueron utilizados en el culto del templo, pero también por quienes desarrollaban el sacerdote levítico y en sus ceremonias de sacrificios de animales. De hecho, los salmos, conocidos como parte del vocábulo hebreo Teilim, que traduce cantos de alabanza, la palabra Teilim quiere decir cantos de alabanza. Inicialmente eran canciones independientes que posteriormente se compilaron hasta presentarlas como en su forma actual en un solo libro. Propiedades especiales de los Salmos. Salmos es el libro más largo de la Biblia, contiene el capítulo más largo, que es el 119, y el capítulo más corto, que es el 117, que tiene solamente 2 versículos. Y el versículo central de la Biblia, cuando tomamos toda la Biblia, el medio de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8. Los creyentes tienen un amor especial para este himnario hebreo. Está lleno de devoción y profundidad espiritual. Esto lo hace el libro favorito del Antiguo Testamento para la mayoría de los creyentes. Es el libro del Antiguo Testamento que los cristianos más leen más. Martín Lutero se refirió a los salmos como una pequeña Biblia. O sea, los salmos son un resumen de todo el contenido de la Biblia. Aleluya es una palabra hebrea que significa alabada a Jehová. Esta es una palabra que los creyentes reconocen en muchos idiomas. Aleluya y alabada a Jehová aparecen 29 veces en la Biblia. Y de estas 29, 23 de estas están en los Salmos. En el Salterio, que también es el nombre que dan al libro de los Salmos, el más importante aleluya está en el Salmo 150. Esta sola palabra expresa la alabanza completa y perfecta al Señor.
Los salmos relacionan a Dios con nuestros sentimientos y necesidades más profundos. Sus canciones de alabanza se elevan como montañas altas y sus clamores por ayuda vienen desde los valles más profundos. Alrededor de la mitad de los salmos se incluyen oraciones de fe en tiempos difíciles. El Nuevo Testamento cita los Salmos 186 veces, mucho más de lo que cita cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento los usaron también numerosas veces. El Salmo 119 es extraordinario en la Biblia. Contiene las 22 letras del alfabeto hebreo. El Salmo 119 es como si fuera un acróstico. Entonces, cada grupo de 8 versículos, si no me equivoco, 8 o 9, empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. El método de comenzar cada estrofa com certa letra se chama um acróstico. Outros salmos basados em acrósticos do alfabeto são o Salmo 25, 34, 37, 111, 112 e 145. Los títulos explicativos são as notas escritas arriba de cada salmo. Estos títulos no conformaban parte de las escrituras originales. Estos títulos que hay arriba de cada uno de los salmos fue acrescentado después por los traductores, pero son muy antiguos y nos ayudan a entender algunas de sus características. Aquí tenemos una tabla que va a nos ayudar a entender el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 sublibros. Entonces, dentro de ese libro más grande, hay 5 partes que conforman como si fueran 4 libros que forman un libro más grande, que es el libro de los Salmos. El libro 1 va del Salmo 1 hasta el 41, tiene 41 salmos. Su autor o autores, en su mayoría, es David. Esos salmos fueron escritos por David, esos 41 salmos. El nombre de Dios usado con más frecuencia en estos salmos es Yahvé, el Señor. Los temas comunes en estos salmos son humanos y creación. Y el paralelismo, este primer libro, este grupo de libros de Salmos es comparado con el libro de Génesis del Pentateuco. Vamos a ver que estos 5 libros de Salmos son comparados con los libros de la ley, que son 5, ¿se acuerdan? El Pentateuco son 5 libros. Estas 5 divisiones de los Salmos son comparados con los 5 libros del Pentateuco. Entonces, el libro 1 de los Salmos, y observe, el tema común es humanos y creación, y es comparado al libro de Génesis, que exactamente habla de los comienzos de la creación del hombre, etc. El libro 2 va del Salmo 42 hasta el 71, son 31 salmos. Sus autores, en su mayoría, David y los hijos de Coré. El nombre de Dios usado con más frecuencia en estos salmos es El y Elohim, que quiere decir Dios. Y los temas comunes son liberación y redención. Y este segundo grupo de salmos, llamado libro 2, es comparado con el libro de Éxodo, que habla exactamente de la liberación y redención del pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, observen cómo se encaja perfectamente este paralelismo. El libro 3 va del Salmo 73 hasta el Salmo 89, tiene solo 17 salmos. El autor en su mayoría fue Asaf. El nombre de Dios usado en esta parte es El y Elohim también, que quiere decir Dios. El tema común es la adoración y el templo, y es comparado es un paralelo del libro de Levíticos, que es exactamente el libro de la ley que enseña sobre los sacrificios, sobre las fiestas, sobre la adoración a Dios.
El libro 4 va del Salmo 100, perdón, del Salmo 90 hasta el Salmo 106. Son 17 salmos. Este grupo de libros, la autoría es desconocida. No hay autores específicos, entonces son como salmos anónimos. No sabemos quién fueron que los escribieron, que los compusieron. El nombre de Dios usado también en este libro 4 de los Salmos es Yahvé, el Señor. Los temas comunes es el desierto y los caminos de Dios, y por tanto este es un paralelo, una comparación con el libro de Números, que es exactamente el relato del tiempo que Israel estuvo caminando por el desierto. Y el libro 5 va del Salmo 107 hasta el 150, el último salmo. Son 44 salmos, es el grupo más grande. La autoría en su mayoría David y algunos anónimos desconocidos que no sabemos quiénes son. El nombre de Dios más usado es Yahvé, el Señor. Los temas comunes, más comunes, es la palabra de Dios y alabanza, y es comparado con el libro de Deuteronomio. Entonces aquí tenemos una panorámica de lo que es el libro de los Salmos, cuáles son sus autores, quién compuso cada uno de los salmos, el nombre de Dios que ha utilizado con más frecuencia, cuáles son los temas que abordan y con qué libro de la Torá o del Pentateuco son comparados. Aquí tenemos ainda, hablando de los salmos, los tipos de salmos. No vamos aquí mencionar uno por uno de cada uno de ellos, ese ahí usted puede después verificar, pausando el video, etc. Pero ahora vamos simplemente mencionar cuáles son los tipos de salmo para que sepamos. Entonces, hay salmos que son de aleluya o canciones de alabanza, hay canciones de acción de gracias, salmos de oración y petición, salmos de arrepentimiento, canciones históricas, salmos alabando a Dios como Rey, canciones para reuniones públicas, salmos de confianza y devoción, canciones de Sión, canciones sobre la creación, salmos de sabiduría, salmos sobre el Rey y el Mesías y salmos de juicios. ¿Ok? Entonces, estos son los distintos tipos de salmos que conforman los 5 libros de salmos que forman el libro de salmos que tenemos en la Biblia. Vamos ahora a los proverbios. El libro de los proverbios proviene de varias colecciones de refranes y otras sentencias sapienciales que fueron conservadas por generaciones entre el pueblo de Israel. En los primeros capítulos se advierte que hay un hilo conductor en los temas que aborda, pero en otros capítulos se observa una sucesión de refranes sin un orden lógico perceptible. Su aplicabilidad era universal, es decir, no era únicamente para la interiorización entre el pueblo judío, porque bien podían utilizarlo otras culturas. Esta universalidad determinó que varios de los refranes tuvieron trascendencia en varios pueblos, como los de Mesopotamia, de Egipto y de otros territorios del Oriente Antiguo. La mayoría de los proverbios son del tiempo de Salomón. Se dice que fue Salomón que compuso todos, pero no. Hay algunos proverbios que están ahí y que incluso el propio libro de proverbios va apuntando, va indicando que no son de Salomón, que son de otras personas. Pero el libro entero de proverbios, como hoy lo tenemos, fue probablemente compilado durante el tiempo del rey Ezequías alrededor del año 700 a.C. Recordemos que Ezequías guió a Judá a volverse a Dios. Este fue un rey espiritual que ordenó que se compilaran los proverbios de Salomón, entre otros.
Provérbios 1, de 2 a 7, volviendo aquí un chiquitito, Provérbios 25:1 nos da una indicación de que el rey Ezequías ordenó que se compilara los proverbios de Salomón. El Proverbios de capítulo 1, del versículo 2 a 7, declara cuáles son los propósitos del libro. Ayudar a las personas a alcanzar sabiduría, entendimiento y prudencia. Ayudar a las personas a obrar con justicia, juicio y equidad. Proverbios 1:3. Ayudar a los simples a ser sagaces y sabios. Proverbios 1:4. Ayudar a los jóvenes a discernir lo que es sabio. Proverbios 1:4 también. Ayudar a los sabios a aumentar su sabiduría. Proverbios 1:5 y 6. Entonces vemos que los primeros versículos de Proverbios dejan ahí muy en claro cuál es el objetivo, cuál es el propósito de este libro. Proverbios 1:7 y 9:10 declaran el tema del libro. Son los versículos claves de este libro. ¿Y qué dicen estos versículos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el otro, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces vemos que estos dos versículos hablan exactamente de la misma cosa y hacen un resumen. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y este es el versículo clave, los versículos claves de este libro y el tema clave de este libro. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría no depende de cuán inteligente es una persona, ni de cuántos años haya estudiado, sino que la sabiduría se mide de acuerdo al temor que esa persona tenga de Dios. Tener temor de Dios significa respetarlo, honrarlo y obedecerlo. El temor de Jehová es un tema de suma importancia a lo largo del libro. Y ahí usted tiene las distintas referencias solo en el libro de Proverbios que hablan del temor del Señor. Son muchas, muchas veces. La sabiduría nos enseña cómo vivir una vida saludable en armonía con Dios y los demás, la cual comienza honrando a Dios. Finaliza con la mujer virtuosa, que es la figura de la sabiduría. El libro de Eclesiastés. Este libro contiene numerosas declaraciones negativas acerca de la vida. Por tal motivo, muchas personas se cuestionan acerca de su importancia. Pero no todo es negativo. También se encuentran varias reflexiones acerca de lo que es bueno para nosotros. La gente debe temer a Dios. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Y aquí vamos a ver también al final del libro de Eclesiastés que Salomón dice que el resumen de todo es temer a Dios. El autor hace un contraste de dos temas, lo que es inútil y aquello relacionado con lo que es bueno. Sabe que en la vida hay muchas cosas vanas, vacías y sin sentido, pero al mismo tiempo reconoce que existen valores que sí le dan sentido a la vida. El autor alienta a los lectores a discernir entre lo que realmente vale la pena y aquello que no es más que vanidad de vanidades. Eclesiastés muestra el vacío que ocasiona vivir de acuerdo a la sabiduría humana y la búsqueda de sentido de la vida sin tener en cuenta a Dios. Las palabras vanidad y vanidades aparecen 36 veces en este libro. Este estilo de composición tiene como objetivo resaltar algo que es lo máximo
en su categoría. Por ejemplo, el Santo de los Santos era el lugar más santo del templo. El Cantar de los Cantares, el Rey de Reyes, ¿ok? ¿Están entendiendo? Etcétera. Y vanidad de vanidades significa entonces que lo más vano y sin sentido que pudiera haber es vivir sin Dios. Vamos entonces ahora al Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares significa el canto más grande o sublime. Los judíos honran el Cantar de los Cantares como el más brillante canto nupcial que jamás haya sido escrito. Es uno de los 5 rollos de las Sagradas Escrituras, el cual es la tercera parte de las Escrituras hebreas. En la fiesta de la Pascua leían el Cantar de los Cantares en público. Era el libro en las fiestas judías, y cada una de las fiestas hay un libro que se lee específicamente. Por ejemplo, en la fiesta del Purim se hace la lectura del libro de Esther. En las otras fiestas hay distintos libros que se lee en cada una de las fiestas. Y exactamente en la fiesta de la Pascua se hacía la lectura del libro de Cantar de los Cantares. Ahora, no me pregunten por qué, porque traté de investigar y saber cuál era la razón de la lectura de este libro en esta fiesta, que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No encontré una respuesta a esta mi indagación, pero la conclusión que yo puedo deducir es porque en verdad la Pascua es la más grande expresión del amor de Dios por la humanidad, por Israel, que los libró del cautiverio en Egipto y los llevó a su tierra prometida, los salvó de la esclavitud, y en el sentido espiritual y cristiano, que es nuestra liberación del pecado, de la esclavitud del pecado y de nuestra redención para la eternidad, o sea, para nuestra redención, nuestra tierra prometida eternamente. Y como esta fiesta expresa el gran amor de Dios, y Pablo dijo en Romanos capítulo 5, si no me equivoco, que Dios prueba su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Entonces, creo que la conclusión personal que saco de esto es que, porque expresa exactamente el amor de Dios, el amor, el gran amor, el más perfecto amor. Entonces, por eso me imagino que tal vez sea la razón por qué leían este libro en la fiesta de la Pascua. Cantar de los Cantares se debe entender de 2 maneras. En primer lugar, los cantares celebran el amor que Dios desea que haya entre un esposo y su esposa. Este es el plan de Dios, que un hombre y su esposa se satisfagan el uno al otro sus deseos físicos y emocionales. Entonces, en el primer lugar, el libro de Cantar de los Cantares es un libro literal que habla de la relación de un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, y cómo debe ser esta relación según el propósito de Dios. En segundo lugar, el Nuevo Testamento nos enseña que el matrimonio es una ilustración del amor entre Cristo y la Iglesia. Y ahí tenemos las referencias del Nuevo Testamento, 2 de Corintios, Efesios, Apocalipsis, nos dan esta idea, esta declaración. Por consiguiente, podemos ver el Cantar de los Cantares como una ilustración del grado de amor entre Cristo y su novia, ¿cierto? Esta segunda interpretación, ese segundo sentido del libro, es una aplicación más alegórica, más figurada. El primer sentido es el sentido literal de cómo debe ser la relación de una pareja según la voluntad de Dios.
El Cantar de los Cantares utiliza muchas comparaciones para describir el cuerpo humano, el amor y las relaciones íntimas. Este tipo de poesía era muy común en Israel y en todo el cercano oriente. El libro también hace referencia a 15 especies de animales y a 21 especies de plantas. Entonces es un libro lleno de curiosidades, muy distinto de todos los otros libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Hace bastante énfasis al cuerpo humano, al amor, a las relaciones íntimas, a muchas especies de animales, de plantas, y hay una más característica de este libro que lo hace ser tan distinto. Es el único libro es un libro que no tiene, no aparece, no tiene mucho sentido para parecer que sea un libro inspirado por Dios y hacer parte de la colección de libros inspirados del Antiguo Testamento. Así como, por ejemplo, Esther, que durante mucho tiempo estuvo en discusión si era de hecho un libro inspirado o no, porque en Esther no aparece el nombre Dios ninguna vez. El libro de Cantar de los Cantares, por otro lado, parece ser un libro que no es espiritual, parece ser un libro simplemente humano o incluso a los ojos de algunos carnal. Después de muchas discusiones y estudios y análisis, por fin llegaron a la conclusión. Cantares de los Cantares fue aprobado y también es un libro inspirado y por eso está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no hace ni una sola mención de Esther ni del Cantar de los Cantares, pero parece ser que durante los primeros 2 siglos de la Iglesia, los creyentes veían al Cantar de los Cantares como un libro acerca del amor en el matrimonio, ¿ok? Entonces, en el sentido literal, ¿ok? De lo que este libro expresaba. Y con esto finalizamos aquí este pasaje muy rápido por los libros poéticos, pero tenemos una idea de lo que cada uno trata, de cuáles son los temas y de la importancia de estos libros también para Israel y para todos los que creen en la Biblia y creen en Dios. Muchas gracias por su atención en esta clase y nos vemos en la última clase. Bendiciones.